Alejandro Crespo, creo que está hablando en este momento. Urgente. Así es, Luis. Así es, Luis. Buen día para todos. Estamos aquí en la planta de FATE en San Fernando. Alejandro Crespo, secretario general del Zunda. Bueno, Alejandro, este conflicto que lleva ya varios días, sí, en un rato nada más va a haber una reunión muy importante en el Ministerio de Trabajo. ¿Podés volver a reiterarnos cuál es el eje central del reclamo del sindicato? Sí, primero lleva varios meses. Ya hace 4 meses que terminó la conciliación obligatoria y 6 meses que inició el reclamo. Es un pedido de aumento salarial. Estamos ante una situación donde las empresas tienen una ganancia muy importante porque todos conocemos el precio de las cubiertas, compran la materia prima a dólar oficial, venden a un precio internacional el neumático, dentro y fuera del país, tienen grandes ganancias. Los trabajadores tenemos una tasa salarial marcado, 475 pesos la hora cobra un trabajador de Pirelli, un armador, un trabajador calificado, y ante ese reclamo que estamos teniendo para mejorar la situación de los compañeros, nos encontramos con una situación radicalizada de las empresas. No tenemos ninguna respuesta. Hace 4 meses empezamos con paros, 1 por semana. Empezamos muy lentamente. Sin embargo, las propias patronales estuvieron 21 audiencias sin mover su propuesta totalmente intransigente, en una posición realmente incomprensible. No movieron una coma. Nunca había algo así. 21 audiencias con la misma propuesta. Y ahora, la última semana, dieron por terminada la paritaria anterior unilateralmente. Dijeron, bueno, ofertamos para la próxima, la anterior se acabó. Es lo que pusimos sobre la mesa, por más que no le guste a los trabajadores. Y ponían una próxima paritaria para de julio de este año a julio del 2023 del 38%. Con una revisión a los 9 meses, objetivamente, digo, para que no, hay muchas versiones en los medios que realmente son incomprensibles. Acá estamos pidiendo un aumento salarial. Las empresas, para mostrar su ánimo de negociación, ofrecieron 38% para una inflación que está calculada cerca del 100% y pusieron una revisión a los 9 meses. Cerrando la paritaria anterior en forma unilateral, cosa que no podíamos permitir los trabajadores. De allí que lanzamos el paro, digamos, hasta nuevo aviso, y estamos parados en todas las plantas esperando que modifiquen esta situación las patronales. ¿Por qué dicen cerrando las paritarias? Eso lo tiene que resolver el Ministerio de Trabajo, no la empresa. No, claro, es algo que no podía suceder. Nos extrañó muchísimo que el Ministerio de Trabajo permita una situación donde se daba por cerrada una paritaria en forma unilateral. Permitía precisamente porque decía que teníamos que responder a a esa mención cuando uno va con un número de expediente. Digo, para todos tener una paritaria. Uno tiene un número de expediente y va con ese expediente a discutir en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué dice el expediente? Se discute la paritaria 2021-2022. A eso íbamos a responder. Y salieron a hablar de algo que nadie había abierto, que nadie había discutido, en una clara maniobra para dejar, la paritaria anterior en los términos que quería la patronal. Ahora se supone que hoy la empresa va a la reunión. Hoy están citadas las patronales, está citado el sindicato y claramente tienen que asistir todas las partes para mostrar que hay un ánimo de negociación. Porque hay un problema grande. Si están ustedes aquí es porque está afectando más que las 5.000 familias de neumáticos, que ya es grave. Pero está afectando ya al país en un momento donde las patronales cuentan con la posibilidad de fabricar 1.200.000 cubiertas por mes entre las 3 fábricas, logrando así mejorar la situación del abastecimiento de cubiertas. Sin embargo, por un capricho de no dar un aumento salarial a trabajadores que tienen un salario bajo, que no les influye en nada en las cuentas económicas. Acá hay un cartel que dice, la mano de obra es 1.000 pesos por cubierta. Miren, 1.000 pesos por cubierta. ¿Cuánto las pagan? Esa diferencia no la hacemos nosotros, ni con el aumento, ni con un aumento mucho más grande. Con este aumento lo único que lograríamos es llevar un poquito de mejores condiciones a nuestras familias. Sí, los insumos están llenos, todos los depósitos de insumos comprados con materia prima comprada a dólar oficial. ¿Y saben cómo lo compraron? Porque le dieron los dólares, que escasean en el país, porque le dieron el 70% más de lo consumido en el año 2020, año de pandemia. ¿Y por qué se lo dieron? ¿Por qué tantos dólares? Porque trabajamos toda la pandemia, mañana, tarde y noche, desde el comienzo. Fuimos el primer gremio, la primera parte de la industria que salió a trabajar en forma directa, como si fuera uno de los esenciales, llamado por el propio presidente. En los comunicados de las empresas dicen que están frente a un gremio sesgado e intransigente. Sí, nosotros tuvimos 20 audiencias sin una modificación de la propuesta. Empezamos con un paro por semana. Terminamos 4 meses después con la misma respuesta de las empresas y esta situación realmente tan grave delante de los trabajadores. Tenemos 5.000 compañeros en el gremio que vienen garantizando las acciones durante tanto tiempo.
Claramente aquí hay una sola posición que es irracional, violenta, que es esta respuesta de las empresas que están diciéndole a los trabajadores que fueron los que le dieron estas ganancias, grandes ganancias que están teniendo, que no le van a responder. Yo digo una cosa, cuando estaba la pandemia era fundamental las cubiertas, ¿no? Era fundamental que trabajemos. Nos mandaron en condiciones graves a trabajar cuando no había vacuna, en fábricas que entramos 1.600 personas. Claro. ¿Ahora no son importantes las cubiertas? Ahora el gobierno no interviene para decir es salvaje lo de las empresas. El aumento salarial nuestro no le movería absolutamente nada a las empresas sus ganancias. Hablan de sus balances enormes, ¿no? Bueno, han tenido balances enormes. Y los trabajadores queremos mejorar un poco. Jan, ¿podré hablar con él sin interrumpir a los compañeros? Alejandro Crespo, ¿Alejandro? Todavía no tiene retorno. Ahí le van a poner retorno. Bueno, vamos a ver si podemos todavía conversar. no te puedo escucharle porque justo estamos con están con otros compañeros. Entonces deja, si Jan. podemos Después si podemos lo hacemos, A ver, yo quiero decir algo porque empecemos Perfecto, en unos segunditos nada más, entonces volvemos y hablamos. Era lo que le quería transmitir. Empecemos a discutir los discursos y los relatos. Empecemos a discutir. Las compañías que se llevan ganancias, el imperio y Bueno, a ver, son compañías que ganan, como todas las compañías del mundo, dan trabajo, como todas las compañías del mundo, con las que hay que discutir el salario. Ninguna duda sobre eso, ¿no, compañero? Ninguna duda. Todos los salarios están atrasados. Claro, o sea, a ver, vamos a para mí separar la paja del trigo. ¿Todos los salarios están atrasados en la Argentina? Sí. ¿La inflación es insostenible? Sí. ¿Atentan las políticas económicas de este gobierno contra cualquier capacidad de trabajo que tenga cualquier gremio de la Argentina o cualquier trabajador independiente? Sí. Ahora, el tema son los métodos. Exactamente. Todo absolutamente yo lo convalido. Hay un atraso salarial y hay una política económica de este gobierno que hace insostenible la vida de los argentinos. Ahora los métodos son otra cosa. Siempre tenemos dos relatos distintos, ¿no? Escuchás a uno, dice una cosa, escuchás a otro, dice la otra. Lo que pasa es que escuchás a las empresas y te dicen, nos están pidiendo el 200%. Sí, 200%. Escuchás al gremio y te dice, nuestro pedido es del 38%. Y después te dicen, no dieron. La oferta. Déjame decir esto. Y te dicen, tuvimos 20 audiencias y ellos no cambiaron ni una coma en la propuesta. ¿Esto es real o no es real? Porque también, digamos, viste, tenés como dos campanas distintas. Y bueno, este es el problema. ¿Dónde está la verdad? Y hay que hablar con las empresas también. Pero, Jan Libares, Exacto, Luis. Así es, ya te está escuchando Alejandro, obviamente también escuchaba a Fernando, a Débora, a todo el equipo, así que lo pueden consultar al secretario general de SUTNA. Alejandro, soy Luis Majul, buen día. Mira, no tengo los detalles de los números que vos discutís. Sí, déjame decirte dos cosas. Buenos días. Buen día. Sí, déjame decirte dos cosas que no comparto con vos, y fuera de lo personal. Lo primero, que las empresas son como grandes monstruos que le quieren chupar la sangre a los trabajadores. Eso es parte de, palabra más, palabra menos, de tu discurso y será parte de tu discurso. En segundo lugar, no comparto tampoco la metodología. Yo vi como compañeros tuyos, no sé si estabas vos, Alejandro, habían tomado las oficinas del Ministerio de Trabajo. Y a mí me parece que eso no está bueno para llegar a un acuerdo y una negociación independientemente de lo que se está discutiendo. Me parece que es forzar demasiado la máquina y en un momento cuando uno fuerza demasiado la máquina no tiene retorno y termina perjudicando a los trabajadores. Yo lo sé porque no nací ayer, participé de asamblea y escuché a muchos que forzaban y después no conseguían nada. Bueno, mira, yo quisiera poner datos objetivos sobre la mesa por precisamente que hay muchas opiniones que se pueden dar al respecto y bueno, cada cual tiene su punto de vista. Acá tenemos una tasa salarial muy grande, estuvimos 4 meses esperando respuesta, empezamos con paros 1 por semana, fuimos con un gremio nacional peleando en todas las fábricas, con personal pregrado desde el año 1953, o sea, estamos hablando de una organización institucional defendiendo a los trabajadores como organismo. En ese campo fuimos a reclamar a las empresas los datos objetivos, termino con esto, es que las 20 audiencias donde no dieron cambio en la propuesta están todas documentadas porque la propuesta está puesta en cada una de las actas y tenemos 20 actas iguales. Es más, las actas decían, creo que todos los compañeros que aquí están saben, ¿qué decía? Ratifico. Decían ratifico la propuesta. Ante esa circunstancia, el gremio obviamente y todos los trabajadores van entrando en una tensión diferente. Yo no creo que se pueda llegar esta tensión por un pedido de aumento salarial a empresas que le va bien. Están en una situación realmente donde no se puede discutir eso. Está bien, y si les va bien
porque, como decís vos, ¿no? Del dólar oficial y todo, lo planteás como una especie de supernegocio, en donde, recontra supernegocio, donde... ¿por qué por qué querrán cerrar las empresas y por qué querrán interrumpir las operaciones si les va tan bien? Sería como suicidarse, ¿no, Crespo? Lo que están haciendo las empresas durante este tiempo, a diferencia de otros momentos que se han vivido, es tener una ecuación económica holgada, o sea que es imposible de disimular. Y ante esa circunstancia y tener la hora 475 pesos en la fábrica Pirelli, que es una fábrica internacional que auspicia la Fórmula 1, no creo que es necesario que el trabajador siga sacrificando a su familia en esas condiciones de las empresas. Es un hecho objetivo. Si tienen un dinero para pagar un sueldo mejor, es muy complicado que un trabajador pague con el sufrimiento de su familia y trabajando de más. Y entonces... No me contestaste la pregunta. Sí, si fueran tan malas... Yo digo porque vos me preguntás qué veo yo con respecto... Sí. No, digo, si son tan malas, ¿por qué interrumpirían sus operaciones? Hay un delay que hace que los dos no nos escuchemos bien. Dale. La pregunta está hecha. No sé si la escuchaste. ¿Por qué interrumpirían las operaciones si son tan malas? Sí. Lo que está sucediendo es lo siguiente, las empresas han mantenido una posición obstinada porque en el gremio neumático tenemos todavía diferentes convenios por fábrica, situaciones que han hecho que en una fábrica se trabaje 7 días seguidos, en otras 6, en otras se tenga una categoría. Hay muchas discusiones que tenemos todo el tiempo para ir acomodando una situación del gremio. ¿Qué sucede? Cuando una paritaria se le niega a los trabajadores un aumento salarial, de fondo lo que se está haciendo es haciendo que cada negociación que haya después tenga para las empresas esa misma posición. Si nosotros no logramos un aumento que mejore la situación de los trabajadores, Alejandro, va a ser también difícil sostener la situación en la negociación de cómo trabajamos en las plantas. Alejandro, nosotros pedimos un aumento por arriba de la inflación. Acaban de ofrecer 38% para los próximos 12 meses. Como hay delay, te la hago toda completa la pregunta. Primero, ¿cuál es el salario básico de un trabajador del neumático? ¿Cuál es el aumento salarial que obtuvieron hasta este mes del año, hasta el mes de octubre, por decirlo así? ¿Y cuál es el que piden para entender cuán lejos están las posiciones entre lo que reclaman ustedes como trabajadores y lo que ofrece la empresa? Un trabajador del neumático con los adicionales de fin de semana, trabajando mañana, tarde y noche, cobra entre 120 y 130 mil pesos. La hora está 475 a un trabajador de Pirelli y 605 a un trabajador de FATE, ronda los 600 pesos su hora también en Bristol. Lo que tenemos de a sueldo... digamos, es ese 120, 130, porque tiene todos los adicionales. Y con respecto a nuestro reclamo, ya viene desde el año pasado, teníamos un aumento salarial pautado hasta marzo, hasta febrero en rigor, que fue el último ingreso que tuvimos, de 50%. Por supuesto, la inflación lo superó ampliamente y pedíamos la compensación para tener alguna mejora sobre ese salario. Se pidió una adicional de fin de semana que representaba 15 puntos y sobre la paritaria próxima, el pedido que tendría que haberse un aumento del salario real, pero aún no lo hemos abierto porque no se cerró el anterior. Lo que ellos ofrecieron fue un 38% para los 12 meses con una revisión a los 9. La proyección inflacionaria es de casi el 100% del propio gobierno con el REM. No hay manera que podamos negociar sobre el 38% porque no se trata de cuánto le subimos, sino que el número es totalmente... Alejandro, yo te escuchaba al principio de que den los números, hablar de las 20... A mí lo que me impactó un poco fue eso de las 20 audiencias en donde los empresarios no cambiaron ni una coma. Entiendo que ustedes tampoco cambiaron ni una coma porque si no algo se hubiese movido, ¿no? O sea, ¿tuvieron las dos partes rígidas? No, nosotros pusimos en las actas, y está por escrito, que estábamos dispuestos a varias formas de solucionar el problema, de diferentes ángulos, por ejemplo, al haber un pedido adicional y un pedido de aumento del salario real, que podía pasar una parte a la otra, que queríamos que se acerquen a nuestro número para poder ir negociando. Se ha hablado constantemente desde el sindicato buscando el diálogo. De hecho, las actas lo que piden es que la empresa rompa con la posición intransigente y las empresas lo que dijeron
dijeron es muy claro. Pusieron un número y lo repitieron durante las 20 audiencias. Y te digo claramente, el gremio neumático, supongamos, para decirlo en términos reales, terminaba pidiendo 20. Y las empresas ofrecieron 1,3. Ese 1,3 versus el 20 nunca se movió. Y el neumático pidió negociar acercándose a eso. Pero el 20 tampoco se movió. No, por supuesto que nosotros dijimos que sí, que estábamos dispuestos a negociar ese número, lo pusimos por escrito. Ellos nunca pusieron que estaban dispuestos para negociar lo que ellos pusieron. En ese sentido, Alejandro, para entender y retomando un poco lo que te planteaba recién Débora Plager, vos decís, ofrecen el 38 para cubrir el año, obviamente, visto desde cualquier razonabilidad, luce poco. Mi pregunta es, dado el atraso que vos decís que vienen acarreando, ¿no?, por este 50 que habían conseguido en la última negociación, ¿cuál es el pedido concreto? ¿Cuál sería el número? Y por otro lado, vos viste que periodísticamente trascendió que por horas extras han pedido el 200. Y eso, visto desde acá, también suena poco razonable. Ni el 38 ni el 200. ¿Podés clarificar los números, pasarlos en limpio? No, lo que se pidió con respecto al fin de semana, porque estamos obligados a trabajar el fin de semana. En esta fábrica, estamos en la fábrica FATE, que ustedes la ven acá atrás, en esta fábrica trabajamos 7 días seguidos. O sea, trabajamos claramente lunes. A la mañana entramos a las 6, terminamos a las 14 horas de trabajar el primer día. Trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todo eso lo trabaja un solo trabajador. Sale de Franco recién a las 14 horas del día domingo y entra a trabajar el miércoles. Tiene solo Franco lunes y martes. Como siempre trabajamos durante el fin de semana, porque la rotación lo obliga, pedimos un adicional. Y ese adicional no representa el 200%. Quiere decir que la hora que se paga el 100, se paga el 200. Representa un 15%, nada más. 15%. Bueno, Alejandro, la última, y tenemos poco tiempo y te agradecemos que nos hayas atendido. Yo repudio que hayan tomado el Ministerio de Trabajo y que hayan interrumpido el tránsito de la avenida Callao. ¿Ustedes hacen una autocrítica sobre eso o lo van a seguir haciendo? No, lo que sucedió en el ministerio éramos 8 personas que éramos los negociadores, que estábamos siempre negociando la paritaria, porque así nos votaron los compañeros para eso. Se nos dijo que nos cerraban la paritaria en forma unilateral y nos quedamos en la misma mesa de negociación, en la misma sala donde siempre estamos negociando. Y mirá, lo único que teníamos en la mano era un cuchillo ¿cómo se llama?, de plástico y un tenedor de plástico que usamos en el comedor. Eso es todo lo que teníamos. Somos 8 trabajadores que estábamos sentados ahí escuchando como el Ministerio de Trabajo dejaba que se cierre la paritaria en forma unilateral. Lo que estábamos haciendo ahí, lo único que se llama es un reclamo pacífico, sentados en una mesa diciendo retomen la mesa de negociación como dice la ley, como dice la historia argentina y como está marcado en un país que está en democracia. Alejandro, gracias. Yo no hice ninguna referencia, ni un cuchillo ni de plástico ni de nada, pero comprendo, y te lo digo de manera simpática, porque he participado en muchas asambleas, que uno tiene que exagerar las cuestiones para ser creíbles. Ojalá que esto termine bien. Todos los trabajadores tenemos problemas y son muy importantes los problemas de los trabajadores de los neumáticos y también los del resto del país. Gracias, Gracias, Alejandro. Por supuesto, todos queremos que esto termine bien porque es el reclamo de los trabajadores. Estamos acá para trabajar. Muchísimas gracias, Gracias, Alejandro. Gracias, Jean Libares. Muy interesante la conversación.